una noche de fuegos artificiales hace 5 años. Aquel festival llenaba el aire con risas y luces brillantes, pero yo estaba perdido en mis pensamientos. Era veterinario en un pequeño pueblo y siempre había tenido una conexión especial con los caballos. Sin embargo, aquel evento trajo un dolor que nunca pude olvidar. Caminé hacia el viejo establo donde cuidaba a Estrella, el caballo que más quería. Había algo en el ambiente, una sensación extraña que me abrazaba mientras me acercaba. El frío de la noche me recorrió, pero un instinto me decía que había algo más. Escuché un relincho, débil y distante, que hizo que se me helara la sangre. ¿Era solo mi mente jugando trucos? No lo sabía. Mis pasos eran cautelosos mientras me dirigía al establo. Al abrir la puerta, vi una sombra moverse en el rincón, pero no se parecía a Estrella. Mi corazón latía más rápido. Miré hacia atrás, esperando confirmar que estaba solo, pero la noche parecía susurrar secretos de mi pasado, recordándome lo que había perdido. Caminé al centro del establo. La luz de los fuegos artificiales entraba por la ventana, iluminando tenuemente la habitación. Cada destello traía un recuerdo oscuro. Recordé aquella noche fatídica, el estruendo, las luces y el pánico. Estrella había estado nerviosa. Sentía que algo iba a suceder. El relincho que escuché ahora me llevó a ríos de dolor y confusión. Sentí el aire volverse pesado. Las sombras danzaban en las paredes, como si quisieran contar su versión de lo ocurrido. Escuché murmullos que parecían risas y llantos. No sabía si eran mis pensamientos o realidades que emergían de la oscuridad. Mi recuerdo se entrelazaba con el presente, el lugar me arrastraba hacia el abismo de mi propia memoria. Seguí adelante, pero cada paso era difícil. ¿Era miedo? ¿O quizás la necesidad de enfrentar lo que había pasado? Sonidos distantes parecían llamarme, como si Estrella quisiera comunicarse conmigo desde algún lugar. La lucha en mi interior creció. ¿Era un espíritu atormentado buscando paz, o solo mi dolor reflejándose en el ecos del establo? Entonces pensé en su mirada, llena de confianza y temor aquella noche. Avancé, sintiendo un sudor frío por mi espalda. Me detuve. La respiración se me cortó. «¿Qué quieres de mí?», grité al vacío. Un silencio aterrador llenó el aire. Entonces lo sentí. Una presión detrás de mí. Me di vuelta y allí estaba, una sombra en la penumbra observándome. Mi corazón se detuvo. «¿Eres tú, Estrella?», pregunté en voz baja, casi como un susurro. La sombra siguió ahí, inmóvil, como si esperara una respuesta que nunca llegaría. Las luces afuera estallaban, como si el mundo celebrara mientras yo enfrentaba mi mayor miedo. La conexión que alguna vez compartimos ahora estaba rota, y la culpa me consumía. Aquel caballo, el que nunca pude olvidar, seguía atrapado en esa noche de pesadilla. Capítulo 2. La sombra permanecía quieta, un eco de todo lo que había perdido. Sentí un escalofrío recorrerme, un tirón visceral que me instaba a salir corriendo, pero estaba atrapado en ese instante. «¿Qué te pasó, Estrella?», murmuré, la voz apenas un hilo. La sombra pareció moverse con suavidad, o tal vez era solo mi imaginación. Dudas me invadieron. «¿Estás enojada conmigo?». El silencio del establo era ensordecedor. Era como si el tiempo se hubiera detenido y la noche estuviese observando. El único sonido era el retumbar de mis pulsaciones. ¿Qué estaba haciendo allí? No podía evitar sentir que estaba en una trampa, pero mi cuerpo se negaba a ceder. De repente la sombra dio un paso hacia mí. Un golpe de adrenalina me obligó a retroceder. «¡No!», grité, sin poder contenerme. La luz de los fuegos artificiales tan festiva afuera contrastaba con el horror que me rodeaba. «Déjame en paz», y entonces, en un instante, la sombra comenzó a disolverse. Pensé que mi corazón se detendría. ¿Qué significaba eso? El miedo se convirtió en confusión.
Sentí que el aire se enfrió aún más, y en ese momento un ruido rompió la tensión. Desde la esquina más oscura del establo parecía provenir un lamento, un sonido que resonó en lo más hondo de mí. Era un sonido que conocía: Estrella. Mi voz se quebró. Traje la mano a mi pecho, mi respiración iba a 1000 por hora. Caminando por impulso, me acerqué a la fuente del lamento. Mientras avanzaba, el suelo crujía bajo mis pies. No. Esto no está pasando. No otra vez. Cuando llegué, vi una pequeña caja de madera caída. Mis dedos la tocaron con suavidad, y de repente comprendí. Era la caja que guardaba sus cosas, algunas de las cuales había enterrado en el fondo de mi mente. Las riendas que habían pertenecido a Estrella, un pequeño cepillo, unas fotografías arrugadas de ella troteando en el campo. La conexión, como un hilo frágil, me ató a esos recuerdos. De pronto una visión me golpeó. No era solo su espíritu, era la verdad de lo que sucedió aquella noche. La imagen de Estrella asustada, los fuegos explotando, la tierra temblando. Me detuve. Mis piernas parecían de plomo. No, susurré. La culpa regresaba en oleadas. Justo cuando intentaba trazar el hilo de mi razón, noté un movimiento a mi izquierda. Era un caballo, pero no era Estrella. Era negro, con un brillo que apenas lograba ver, como si la sombra misma la cubriera. Con cada paso que daba, su mirada ardía con una intensidad feroz. No era un caballo cualquiera, era un espectro, un guardián de algo que estaba más allá de mi entendimiento. La figura se acercó y reclinó su cabeza. ¿Quién eres?, pregunté, sintiendo que algo cambiaría aquella noche. Con cada latido, el microcosmos del establo respiraba un aire más frío, expectante. Su presencia era inevitable, pero también ominosa. El silencio se apoderó de la escena nuevamente, mientras yo intentaba desentrañar el enigma. Esa noche empezaba a tomar un giro oscuro, y por más que deseaba salir volando de allí, sabía que simplemente no podía. Ante mí se presentaba otro misterio, una nueva amenaza que podría revelar el verdadero significado de Estrella y lo que había hecho para fallarle. Pero antes de que pudiera formular una pregunta, el caballo negro se dio media vuelta y desapareció detrás de las sombras. Y ahí, al borde del desasosiego, comprendí que debía seguirlo. En el fondo de mi ser, sabía que la verdad estaba esperando, y que una vez más, el pasado comenzaba a cobrar vida. Capítulo 3. La oscuridad parecía tragarse al caballo negro, pero no podía quedarme allí, paralizado por el miedo. Sin pensarlo, me lancé tras su rastro. Cada paso que daba me alejaba de la realidad y más hacia el abismo de mis recuerdos. La escasa luz de los fuegos artificiales titilaba a través de la abertura del establo, pero no me detuve. Tenía que descubrir la verdad. Atravesé el umbral y el aire se volvió más pesado. Las sombras danzaban a mi alrededor, susurrando historias perdidas, y yo estaba decidido a deshacerme del peso que llevé todos estos años. Al avanzar, noté que el terreno se volvía más irregular, como si intentara resistirse a mi avance. «¡Espera!», grité, aunque sabía que estaba solo en esta búsqueda. Pero el caballo ya no estaba a la vista. Solo quedaba el eco de mis palabras. Miré a mi alrededor, escudriñando cada rincón, la ansiedad apretando mi pecho. ¿Dónde has ido? Entonces, de repente, un sonido suave, casi como un susurro, me llamó la atención. Era un relincho lejano, un lamento profundo que me hizo estremecer. Mis piernas se movieron sin que yo lo decidiera, acortando la distancia hacia la voz. Cuando alcancé un claro, vi la figura. Allí estaba el caballo negro, con sus ojos brillantes como estrellas, pero había algo más. Junto a él, un destello de luz parecía formarse. Era un portal, una entrada a otro lugar.
El aire a mi alrededor vibraba, y su presencia era abrumadora. «¿Por qué estás aquí?», pregunté, mi voz temblorosa. En lugar de responder, el caballo me miró, y algo dentro de mí supo que estaba cerca de descubrir lo que había estado oculto durante años. Cautivado me acerqué más, sintiendo la energía palpitar. Un viento frío aulló a mi alrededor, y entonces una figura comenzó a tomar forma más allá del portal. El corazón me latía con fuerza, y aunque el miedo en mis entrañas aumentaba, una extraña determinación me impulsó hacia adelante. ¿Estrella? Mi voz sonó como un eco perdido en la noche. Todo lo que había reprimido empezaba a abrirse paso en mi mente. Recordé la última noche que la vi, la confusión, el caos, y ahora ese caballo negro como un guardián de mis recuerdos. El viento se calmó, y ante mí apareció la imagen de Estrella, más clara que nunca. Pero había algo inquietante en su mirada, como si supiese más de lo que yo recordaba. «Te he estado buscando», susurró, su voz un eco melodioso que parecía mezclar nostalgia y tristeza. «No puedes escapar de lo que hiciste». Mis fuerzas se desvanecieron mientras el pánico invadía mi ser. «No te entendí», balbuceé, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. No sabía que... La imagen de Estrella se desvaneció, pero el caballo negro permaneció firme, retando mi voluntad. «¿Qué era lo que no sabías?», pareció preguntar, aunque no emitió sonido alguno. La presión aumentó, y mi mente comenzó a estallar con preguntas que nunca había tenido el valor de hacer. No estaba solo en este camino. Algo más se movía entre las sombras, acechando, aguardando el momento justo para revelarse. Y entonces, en la penumbra, descubrí que no solo había un misterio. Había un enemigo, una verdad escondida, que retumbaba dentro de cada latido de mi corazón. Nunca pensé que seguir al caballo negro me llevaría a enfrentar lo que había estado corriendo durante tanto tiempo. Pero aquí estaba, y la única salida era a través de esa puerta. Entonces, con un último suspiro, avancé hacia el portal, sabiendo que debería aceptar lo que sea que el destino tuviera reservado para mí. Capítulo 4. Al cruzar el umbral, una ola de energía me envolvió. Todo se tornó blanco, y en un instante me encontré en un lugar diferente. El aire era más fresco, pero cargado de un silencio profundo que me puso la piel de gallina. Miré a mi alrededor y entendí que estaba en un bosque, pero no era un bosque cualquiera. Era el mismo donde había jugado con Estrella, ahora transformado en un paisaje sombrío y surrealista. Los árboles se alzaban como sombras sobre mí, y cada crujido de las ramas resonaba en la oscuridad. Durante un momento, pensé que había retrocedido en el tiempo, que era una de esas tardes mágicas que pasábamos juntos. Sin embargo, el olor a tierra húmeda y la neblina que se arremolinaba a mis pies me recordaron que había algo más oscuro. «Estrella», llamé, mi voz sonando débil y lejana en medio de la quietud. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia desesperación. Di un paso adelante y sentí que el suelo temblaba ligeramente, como si el bosque estuviera vivo y consciente de mi presencia. De repente, un trueno resonó en la distancia, y una luz brilló entre los árboles. Me volví, y allí estaba el caballo negro, en medio de una niebla que parecía pulsar. «Necesito entender», murmuré, sintiendo que la ansiedad cobraba vida en mi pecho. Era un desafío y una súplica al mismo tiempo. Mientras me acercaba, el caballo se quedó inmóvil, su mirada intensamente fija en mí. Entonces, un susurro llegó a mis oídos, flotando en el aire como el canto de un alma perdida. «Recuerda», decía la voz, «todo está conectado». Con cada palabra, los recuerdos empezaron a aflorar, desenterrando fragmentos de imágenes que creía perdidos. Vi las risas, el brillo de los fuegos artificiales, y luego, como un rayo, una sombra oscura apareció en la escena.
Era un destello de una noche fatídica, un evento que había puesto fin a nuestra inocencia. Al verlo, caí de rodillas, abrumado por la pesada carga de la verdad. «¿Qué te hice?», grité. La neblina se agolpó alrededor de mí y en ese instante comprendí que el caballo no era solo un mensajero de mis recuerdos, era el guardián de mis decisiones, de aquellas que había evitado encarar. La culpa me desgarraba y sabía que el camino hacia el perdón empezaba aquí. Sin embargo, justo cuando el sentido del momento se hacía más intenso, sentí otra presencia. Un ruido distante, crujido de hojas y pasos que no eran los míos. «¿Quién está ahí?», pregunté alarmado, levantando la mirada aún con el corazón en la garganta. Un humano, por lo que parecía, emergió de entre los árboles. No pude distinguir su rostro, pero cada fibra de mi ser me decía que había algo inquietante en él. «Tu viaje apenas comienza», dijo con una voz que parecía arrastrar secretos oscuros. «No puedes escapar de lo que llevas dentro. La oscuridad no se va sin un precio». Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi mente se inundó de preguntas, cada una más aterradora que la anterior. ¿Qué quería decir con eso? La figura se acercaba, y el caballo negro se movió a mi lado, como si pudiera sentir mi temor. Sin pensarlo, di un paso atrás, pero mientras lo hacía, el suelo comenzó a temblar nuevamente, más fuerte. La conexión entre mi pasado y esta extraña realidad parecía desatarse, y en el aire se sentía que algo iba a cambiar. Una búsqueda que no había planeado se desarrollaba frente a mí. Ya no se trataba solo de encontrar respuestas sobre el pasado. Ahora, sabía que tenía que enfrentar directamente a lo que había dejado sin resolver. Mis decisiones venían a cobrar el precio, y entonces el bosque se llenó de una luz intensa, y con ella se desvanecieron mis pensamientos. «¿Estás listo?», preguntó una voz profunda. Intuí que no podría dar marcha atrás. Con el corazón desbocado, avancé, listándome para enfrentar la verdad que estaba a punto de desvelarse. Capítulo 5. La luz que me envolvía era casi cegadora. Me tapé los ojos con el antebrazo, tratando de enfocarme, de comprender lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente me atreví a abrir los ojos, el bosque había cambiado. Los árboles se habían desvanecido, y ahora estaba frente a un campo amplio donde un espectáculo de fuegos artificiales iluminaba el cielo nocturno. Recuerdos comenzaron a fluir como un torrente. Allí estaba yo, hace 5 años, observando con Estrella. Ella reía, su rostro iluminado por destellos de color, mientras sus ojos brillaban con la magia de la noche. Todo se sentía feliz entonces. Perfecto. Pero antes de que pudiera disfrutar de ese momento, una sombra se deslizó a mis espaldas. «Recuerda». La voz profunda resonó de nuevo. Me di la vuelta y allí estaba la figura inquietante que me había encontrado en el bosque, ahora casi borroso entre el resplandor. «¿Qué estás haciendo aquí?», pregunté, sintiendo la mezcla de nostalgia y pánico. «Esto es parte de tu historia. No puedes avanzar sin entender lo que ocurrió esa noche», respondió, como si sus palabras tuvieran una fuerza que me arrastraba de nuevo a la realidad. Los fuegos artificiales estallaron en el cielo, y un ruido sordo me sacudió. Miré hacia arriba y vi chispas de luz caer como lluvia brillante. Pero algo dentro de mí no se sentía bien. Los ecos de risas se transformaron en gritos distorsionados. La imagen de Estrella comenzaba a desvanecerse, y la sombra que había aparecido en nuestra vida se acercaba cada vez más. «¡No!», grité, intentando aferrarme a la felicidad de aquel momento, pero mis intentos eran en vano. La imagen volvió a cambiar. La alegría se convirtió en caos. La figura oscura se materializó entre los fuegos. Su sonrisa siniestra era un recordatorio de que el pasado no era tan fácil de sacudir. «¿Quieres saber la verdad?», preguntó de forma retadora. Su tono me paralizó. «La oscuridad no se ha ido, la llevas contigo»,
Debes enfrentarla. Si no lo haces, este ciclo nunca terminará. El viento sopló con más fuerza, arrebatando pequeños fragmentos de mis recuerdos. Miré al cielo, intentando buscar a Estrella en medio de la explosión de colores, pero la imagen se desvaneció por completo. El bosque cayó de nuevo alrededor de mí, y sentí que el suelo temblaba aún más intensamente. No podía quedarme ahí. Tenía que volver a lo que realmente había pasado. «Espera, explícame», grité, pero la figura se había esfumado, dejando en su lugar un vacío que asfixiaba mi pecho. Sin más opciones, comprendí que debía seguir adelante, aprovechar cada segundo que tenía en este mundo de recuerdos y sombras. A medida que avanzaba, mi pecho latía desbocado. Salí del claro y me encontré en un camino que recordaba. Fue el mismo que había seguido hace años, uno que me conducía hacia la casa de Estrella. Sabía que el camino estaba lleno de decisiones y enfrentamientos, pero impulsado por un sentido urgente, me moví hacia adelante. Fue entonces que la luz se desvaneció nuevamente, como si el mundo entero hubiera decidido sacudirse. El suelo retumbó, y de repente vi una figura conocida al final del camino. Era Estrella, de espaldas, mirando hacia el horizonte. En un instante, todas las emociones se combinaron. Esperanza, miedo y una carga de arrepentimiento que amenazaba con aplastarme. «Estrella», susurré, sin poder creer que estaba a un paso de ella. Pero antes de que pudiera llegar, el paisaje se tornó borroso de nuevo, y su figura logró desvanecerse en la bruma. Mi corazón se detuvo. Todo se había vuelto oscuro. «El verdadero precio es enfrentar tus miedos», resonó la voz, ahora omnipresente. Y con esa revelación, supe que el siguiente paso era inevitable. Tenía que encontrar el valor para seguir adelante, no solo por Estrella, sino por mí mismo. Aún enfrentando la oscuridad, me preguntaba si alguna vez podría volver a ver su sonrisa. Capítulo 6. La oscuridad era densa, casi opresiva. Caminé un paso tras otro, mis pies apenas tocando el suelo. La voz resonaba en mi cabeza como un eco interminable. «Enfrenta tus miedos». ¿Pero cómo? ¿Qué era lo que realmente temía? Sin respuestas, solo había confusión. De repente, a lo lejos, escuché un crujido. Mis sentidos se agudizaron. Me detuve en seco y miré a mi alrededor. La bruma persistía, pero ese sonido había sido real. Sintiendo que algo, o alguien, estaba por ahí, me acerqué lentamente hacia él. El crujido se repitió, y mis músculos se tensaron. La luz de la luna apenas iluminaba el bosque, pero entre las sombras vi una figura que avanzaba entre los árboles. Era alta y esbelta, y el corazón me latía con fuerza en el pecho. «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz temblando. Ya no había nada que me retuviera. La esperanza y el miedo se entrelazaban mientras esperaba una respuesta. La figura se detuvo y giró lentamente. Así fue como vi su rostro, uno que había estado tratando de evitar. «Soy yo», dijo con una voz que me resultó familiar, pero al mismo tiempo distante. Era Estrella. «¿Estás aquí?», pregunté casi sin poder creérmelo. Caminé un par de pasos hacia ella, pero otra vez sentí la necesidad de detenerme. La voz en mi mente seguía insistiendo en que debía enfrentar mis miedos, pero no estaba seguro de si estaba listo. «¿Por qué no viniste?», Estrella preguntó, su voz apenas un susurro. «Te estuve esperando». Sus ojos estaban llenos de tristeza, y el peso de mi culpa me aplastó. No sé cómo enfrentar lo que ocurrió», le respondí sintiendo el nudo en mi garganta. «Hay cosas que nunca entendiste», dijo ella. «No todo era tu culpa». Sus palabras me hicieron sentir ligeramente aliviado, pero no podía dejarme llevar. «Tienes que recordar lo que pasó, debes recordar esa noche». Mientras hablaba, la oscuridad comenzó a cobrar vida a su alrededor. Las sombras parecían moverse, retorcerse a mí,
como si quisieran arrebatarme la claridad. ¿Qué pasó esa noche?, pregunté, con el corazón golpeando mis costillas. El viento sopló, llevándose con él algo de esa atmósfera pesada. Fui yo quien te pedí que vinieras. Fui yo quien llevó el caos entre nosotros. Continuó Estrella. Pero hay algo más. Hay un motivo oculto en el bosque, algo que nunca viste. Su mirada se volvió intensa, casi desesperada, y eso me hizo retroceder. ¿Qué quieres decir?, pregunté sintiendo que me perdía en sus ojos. Si no lo descubres, siempre llevarás esta carga contigo, insistió, su voz temblando con urgencia. De repente, todo se iluminó a mi alrededor. Las sombras retrocedieron, y la figura del bosque se convirtió en un caos de luces que danzaban. «No», grité, llevándome las manos a la cabeza mientras el mundo se retorcía de nuevo alrededor. La estética festiva se tornó oscura, un recordatorio de que la felicidad era frágil. «Enfréntalo», resonó la voz en mi cabeza. En ese momento, sentí que la presión aumentaba. Tenía que saber la verdad que había estado evitando durante años. Cuando volví a mirar a Estrella, ella ya no estaba. En su lugar, había una puerta. Era la única salida. Sin pensarlo, me acerqué y giré el pomo. En cuanto lo hice, una ola de aire frío golpeó mi rostro, llenándome de determinación. Estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera que aguardara del otro lado. Tenía que descubrir la verdad de esa noche. Y mientras cruzaba el umbral, una sensación de urgencia me envolvió. Podía estar a un paso de la respuesta que cambiaría todo. Capítulo 7. Cruzando la puerta, me encontré en un claro iluminado por luces titilantes. Miré a mi alrededor, confundido. Todo era familiar y al mismo tiempo surrealista. Los recuerdos de la fiesta del año anterior empezaron a inundarme. Risas, felicidad, una atmósfera de celebración que ahora parecía lejanas en comparación con el peso de lo que había sucedido. Para mi sorpresa, el claro estaba decorado con los mismos colores vibrantes que recordaba. Las luces estaban colgando entre los árboles. El sonido de la música lejana me envolvía. Pero sabía que esto era una ilusión. La realidad era que había una verdad oscura que debía confrontar. Aquí es donde todo comenzó, murmuré para mí mismo, sintiendo el pulso de mi miedo. A lo lejos, un grupo de personas bailaba y reía, pero había algo en sus rostros que me hacía dudar. No eran las mismas personas que recordaba. ¿Eran fantasmas de mi pasado? Con cada paso que daba hacia ellos, el ambiente se volvía más pesado. No sabía si quería volver a recordar cada instante o si prefería olvidar. Pero no tenía opción. Debía descubrir la razón de mi ansiedad, el porqué de la sombra que se cierne sobre mí. Una figura se acercó desde el grupo. Era un chico que parecía conocerme, pero no podía colocar su rostro. Mira quién llegó. Me saludó con un tono despreocupado. Esa risa jovial me sonaba familiares, pero una parte de mí no quería recordarlo. ¿De dónde viniste?, pregunté sintiendo que la presión aumentaba en mi pecho. ¿No te acuerdas? ¿De qué?, respondí, intentando no dejar que el pánico me dominara. Él dio un paso hacia mí y su sonrisa se desvaneció. De la noche en que todo cambió, nunca entendiste lo que hiciste, ¿verdad? Su mirada se volvió seria, cortando la música y risas en el aire. «No», grité retrocediendo, no quería enfrentar eso. «Déjame en paz». La figura se desvaneció. El claroscuro del claro me envolvió de nuevo y las risas se esfumaron. Mi mundo se convirtió en una pesadilla y el pánico me llevó a correr. Pero cada paso que daba parecía alejarme de la verdad y acercarme al abismo de mi propia culpa. Salí del claro y las luces comenzaron a desvanecerse, dejando solo la oscuridad. Enfrenté el hecho de que estaba solo.
En ese momento, me di cuenta de que Estrella no solo me había guiado aquí, sino que también era un eco de mis propios fracasos. Ella me había querido proteger, pero su ausencia parecía gritarme más fuerte que el bullicio de la fiesta. Decidí avanzar. A medida que daba más pasos, el suelo comenzó a vibrar bajo mis pies, como si la tierra supiera que estaba a punto de desenterrar algo. Bendita confusión. Un dolor salvaje que creía haber enterrado. Pero tenía que recordar, aunque doliera. Y justo cuando me detuve para tomar un respiro, vi una figura a lo lejos. No era un fantasma ni una broma, sino una realidad tangible. «¡Estrella!», grité, una mezcla de alivio y temor ante la posibilidad de encontrarla nuevamente. Sin embargo, algo me decía que esto no iba a ser un reencuentro sencillo. La figura giró, y pude ver su expresión. Era una mezcla de tristeza y desesperación. «No puedes huir de lo que eres», dijo con una voz que resonó en mi mente. Mi corazón se aceleró una vez más. Cuánto dolor había acumulado. Sin saberlo, me estaba acercando más a la verdad. Pero a la vez, no podía dejar de preguntarme, ¿esta vez tendría el valor suficiente para enfrentarla? Capítulo 8. El aire estaba denso, una mezcla de nostalgia y miedo. La figura de Estrella no se movía, solo permanecía allí, como un faro en medio de la oscuridad. Su mirada atravesó mi pecho. «No puedes huir de lo que eres». Esa frase resonaba en mi mente y cada vez se volvía más inquietante. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, intentando recuperar un poco de control. Tenía tantas preguntas y al mismo tiempo, un terror que me atenazaba la garganta. Cada palabra que decía parecía abrir más heridas. «Quiero que enfrentes lo que hiciste», dijo, y su voz se quebró. «Lo que hicimos, todo lo que dejamos atrás». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Las palabras de Estrella me llevaron a un lugar oscuro en mi memoria, un rincón donde el pasado y el presente parecían fundirse. No quería recordar, pero tampoco podía ignorar lo inevitable. «No puedo. Ya ha pasado demasiado tiempo, pero no ha desaparecido», insistió. «Cada risa que escuchas, cada broma que se hace es una fachada. La verdad sigue aquí, Dave». Mientras hablaba, el claro comenzó a cambiar. Las luces volvieron a encenderse, pero esta vez eran más brillantes y crueles. Las risas de la fiesta se hicieron más altas, casi estridentes, como si se burlaran de mí. Todo me abrumaba. «¡Detente!», grité, mis manos cubriendo mis oídos. «Debes confrontarlo», dijo Estrella, acercándose un poco más. «Es la única forma de liberarte». Las palabras penetraron en mi mente. Ella tenía razón. Había estado corriendo de mi propio reflejo. Con cada celebración, con cada recordatorio, había intentado ahogar ese dolor en lugar de enfrentarlo. «Estrella, por favor». «Solo tienes que recordar», me interrumpió con firmeza. «5 años atrás, esa noche, lo que pasó, lo que hiciste». Los recuerdos comenzaron a surcar como un torrente. La fiesta, las risas, la búsqueda de un momento perfecto, el sonido de los fuegos artificiales iluminando el cielo, pero también ardiendo en mi memoria. El momento en que todo cambió, la mirada en el rostro de esa persona, el grito que nunca debería haber ocurrido. «No», murmuré. «Sí», dijo Estrella, «no puedes esconderte más. Tiene que salir a la luz». El suelo volvió a vibrar, y por un instante pensé que iba a caer. Pero en lugar de eso sentí una oleada de determinación. «Está bien, voy a recordar. Necesito hacerlo». Estrella asintió. Una expresión de aprobación cruzó su rostro. «Toma mi mano. No estás solo. No lo estuviste nunca». Al tomar su mano, el claro se transformó. Las luces comenzaron a danzar a nuestro alrededor, intensificando el espectáculo. De repente, la escena cambió.
y nos encontramos en el mismo lugar de hace 5 años. La fiesta en su esplendor, el cielo brillando con fuegos artificiales. Todo era igual, pero no como lo recordaba. Las risas resonaban, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Miré a mi alrededor, buscando esa figura que había estado presente entonces. Mi corazón latía con fuerza. «No puede ser. Prepárate», murmuró Estrella, aún a mi lado. «La verdad está a punto de revelarse». Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, escuché un grito desgarrador. Y en ese instante, supe que el pasado nunca había estado realmente muerto. El terror se apoderó de mí en un instante. Esa noche tenía que terminar, aunque sabía que no sería fácil. La lluvia de fuegos artificiales iluminó el horizonte, y todo iba a cambiar de nuevo. Capítulo 9. El grito resonó en mis oídos como un eco atrapado en el viento. La fiesta continuaba a mi alrededor, ajena a la tormenta que se desataba en mi interior. Las luces parpadeaban, y yo ya no estaba seguro de si mi mente estaba allí o en otra parte. «Dave, ¿estás bien?», preguntó Estrella, su expresión ahora seria y preocupada. «Sí. No. Necesito encontrarlo», murmuré. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Recordaba ese grito, el rostro de terror, pero no podía moverme. Me sentía atrapado en un ciclo sin fin, con el pasado golpeando repetidamente en mi mente. «¿Quién?», Estrella insistió, mirándome a los ojos, tratando de anclarme en la realidad. Me esforcé por concentrarme. Necesitaba recordar su nombre, su mirada, su vida. Él... No puedo dejarlo así. El pánico amenaza con romper mi resolución. Estrella entrelazó sus dedos con los míos y sentí una pequeña chispa de fortaleza. Volví a mirar la fiesta, el lugar donde todo había cambiado. La gente bailaba, tomaba copas y sonreía, increíblemente ajena al eco del sufrimiento. En ese momento un grupo de amigos pasó, riendo despreocupadamente. Reconocí a uno de ellos, un amigo de mi pasado. Su nombre era Alex. Corrí hacia él, sintiendo la necesidad de romper esa burbuja de felicidad y forzar una confrontación. «Alex», grité, con la voz sobresaltada. Él se volvió. Su expresión cambió de sorpresa a alegría. Pero antes de que pudiera acercarse, algo en sus ojos se oscureció al reconocerme. «Dave», dijo, con un tono que parecía un aviso. «¿Dónde está él?», pregunté, casi suplicando. «Necesito hablar contigo. De esa noche, necesito saber la verdad». Las risas se desvanecieron, y un silencio tenso comenzó a envolvernos. La música disminuyó, mientras todos prestaban atención a nuestra conversación. «Ya no es tiempo para esa conversación, Dave». Su voz era baja, casi un susurro temeroso. El nerviosismo se notaba en su mirada. El miedo recorría su rostro como una sombra. ¿Por qué? ¿Qué pasó realmente? La angustia se apoderaba de mí. No quería ver más esa fiesta. Solo quería respuestas. Sentía que todo se desmoronaba a mi alrededor, como si el suelo estuviera desapareciendo. «Es mejor que te vayas», me recomendó, apartando la mirada. Pero no podía irme. «No puedo. Necesito saberlo. Estrella me trajo aquí por una razón». Al mencionar su nombre, vi cómo la confusión se apoderaba de Alex. «Ella sabe lo que sucedió, y yo también. Debo confrontarlo, debo enfrentarme a la verdad». El grupo de amigos comenzó a murmurar entre sí. Algunos miraban de reojo, otros se reían nerviosamente. La tensión aumentaba y todo se volvió inaguantable. «Dave, ella no debería estar aquí. Nadie debería recordar», dijo Alex, su voz llena de pánico. El temor en sus ojos me amedrentaba. «¿Qué? ¿Por qué no?». El aire se volvió frío. Mis manos temblaban. La verdad comenzaba a asomarse como una sombra oscura detrás de la luz. Y justo en ese momento, la música se cortó de golpe, sumiendo a todos en un silencio inquietante.
Solo se escucharon los últimos ecos de los fuegos artificiales, estallando en el cielo nocturno, como si prepararan el escenario para un clímax inevitable. De repente, vi un rostro familiar en la multitud. Aquella figura no era solo un recuerdo para mí, era él. Y todo lo que había pasado comenzaba a cobrar sentido, pero también a transformarse en un nuevo horror. «Dave». La voz de Estrella me trajo de vuelta. Pero ya era demasiado tarde. Había despertado a un monstruo del pasado que no podía ignorar. Capítulo final. El silencio se hizo insoportable mientras las miradas se centraban en mí. Ahí estaba, frente a todos, un hombre marcado por la culpa, a punto de enfrentar la verdad que había escapado de mi alcance durante años. Sus ojos se fijaron en mí, el asombro mezclado con el miedo en sus rostros, como si supieran que el momento de la revelación había llegado. «Él, ¿dónde está?». Volví a preguntar esta vez con más fuerza, mi voz quebrándose de tanto apretar mi corazón. La presión de las expectativas y de mi propia confusión era abrumadora. Alex apartó la mirada, su rostro una mezcla de rechazo y comprensión. «Ya es demasiado tarde para eso, Dave. Ya perdimos a alguien esa noche», dijo su voz mientras sus palabras se traducían en cuchillos que se clavaban en mi pecho. Las risas de la fiesta, antes tan lejanas, se convirtieron en ecos molestos, recordándome la verdad oculta bajo un velo de celebración. El instante se convirtió en un paréntesis en el tiempo. Sentí el aire helado cortar a mi alrededor. Todo lo que recordaba, aquel instante cuando las luces estallaban en el cielo, la alegría de lo que se suponía debía ser, se contraponía a esta angustia que se acercaba. No solo perdí a Estrella aquella noche, de algún modo, perdí a alguien más. Era mi amigo, Dave. Era algo más que eso, murmuró Alex, y mientras sus palabras me alcanzaban, la imagen de un rostro se deslizó a la superficie de mis recuerdos. Un grito, un tropiezo, y luego el caos. El fuego de los fuegos artificiales me empujó a la distancia, me hizo desequilibrarme. Había creado aquella noche ese amor y pérdida como una consecuencia de mi propia inseguridad. No quería recordar eso, pero no podía evitarlo más. Vino a mí cada fragmento de mi memoria, fluyendo como agua. El momento culminante de la verdad llegaba. Y no podía huir. Yo no quería que pasara. No quise que eso sucediera. Grité, rompiendo el silencio. Pero, ¿quién iba a escuchar al hombre roto que era? Las miradas se tornaron más intensas, como flechas apuntando a mis inseguridades, aunque en su fondo había una piedad compartida y un sufrimiento mudo. Estrella me miraba. Su figura eterna y hermosa aún brillaba entre la tormenta de recuerdos. La luz de aquellos fuegos artificiales iba y venía. «Es necesario, Dave. No puedes perderte en el remolino de la culpa sin enfrentar lo que hiciste», parecía decir. Esa noche se trataba de una mezcla de risas y lágrimas, de la vida y la muerte. Y entonces, sin pensarlo, me giré. «¿Dónde está ese lugar?», pregunté. La respuesta se encontraba en mis acciones, en mis silencios que habían afligido tanto a un inocente. Conseguí reunir el valor que me faltaba y tomé la decisión de enfrentar el abismo. El escenario se alteró, la atmósfera se tornó pesadamente enrarecida, y lo vi. Su figura entre las sombras del pasillo. Era él, el amigo cuya pérdida había condenado mi felicidad. Lo siento tanto», murmuré, mis palabras en un susurro en medio del tumulto. ¿Sería eso suficiente para elegir enfrentar al pasado, incluso si el dolor resultante fuera insuperable? La figura tomó forma, pero el remolino de recuerdos quedaba, iluminado por los destellos de los recuerdos, y aunque en ese momento entendía que la verdad no traería paz, esa aceptación me liberaría de la carga de la culpabilidad. Así que, respirando profundamente, me empujé hacia adelante. Estaba listo para enfrentar lo que escondía dentro,
Y aunque eso no significaba que encontraría respuestas definitivas, al menos podría encontrar la primera línea de reconciliación con mis propios demonios. Sin embargo, entre toda esa claridad, había una pregunta sin respuesta que rescataría de mi memoria. ¿Podría cambiar el curso de mi vida, liberar mi corazón de ese estruendo? A medida que la figura que había perdido se desvanecía nuevamente, sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Salí del claro, preparado para dejar atrás lo que había sido. Pero a pesar de todo, la noche continuaba, y un aire de ambigüedad jamás se evaporaría por completo. Mientras avanzaba hacia el próximo capítulo de mi vida, comprendía que no tenía todas las respuestas, y que quizás nunca las tendría. Pero empezaba a ver la luz entre las sombras, la luz que me guiaba hacia adelante, hacia la curación y lo desconocido.